Quemaduras. La quemadura es la lesión de los tejidos vivos resultante de la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos que puede originar alteraciones locales o sistemáticas, reversibles o no, dependiendo de varios factores. Epidemiología en Chile. La tasa global de mortalidad por quemaduras varía desde el 0,5 hasta el 2,1 por 100.000 habitantes en países desarrollados y está disminuyendo. En países subdesarrollados, esta tasa puede ser hasta 20 veces superior. Los egresos hospitalarios se usaron como aproximación a la incidencia en Chile 50 a 70 por 100.000 habitantes. La mortalidad específica por quemaduras muestran una tendencia significativa al descenso, con excepción de los mayores de 60 años. La letalidad de las quemaduras ha ido disminuyendo en forma significativa en estos últimos años. En Chile, las quemaduras son responsables del 20% de las muertes accidentales en menores de 15 años. El 90% de las quemaduras son relacionadas con el calor, líquidos calientes, contacto con objetos calientes o fuego. La mayoría de las quemaduras ocurren en el hogar, ocasionadas por líquidos calientes. Esto es especialmente válido en niños. Fisiopatología de las quemaduras. Agentes etiológicos, agentes físicos, térmicos, relacionados con el calor o frío, escaldaduras en el caso de calor, líquidos calientes, ígneas, acción directa del fuego y contacto con objetos calientes. Fríos, congeladuras. Eléctricos, bajo voltaje, 220 volt y alto voltaje, 1000 volt o más. Radiantes, sol, radiación, terapéutica, energía nuclear. Agentes químicos, oxidantes, reductores, corrosivos, desecantes, competidores metabólicos, venenos protoplasmáticos. Agentes biológicos, insectos, peces, medusas. Respuestas frente a las quemaduras. Tenemos dos tipos de respuesta: respuesta local y respuesta sistemática. Respuesta local frente a una quemadura. Al producirse la quemadura, localmente van a ocurrir 3 eventos fisiopatológicos. En la zona de coagulación, zona del daño directo de la quemadura, hay destrucción local celular por coagulación de las proteínas no recuperables. En la zona de éstasis, zona vecina a la anterior, donde existe déficit de perfusión. Las células quedan viables, pero si el manejo no es adecuado, se van a sumar al daño irreparable. Debe ponerse énfasis en una buena reanimación para salvar esta zona antes de las 48 horas. En la zona de hiperemia, zona más externa a la quemadura, donde existe vasodilatación sin muerte celular. Esta zona rara vez se pierde a menos que exista shock o sepsis que pueda provocar hipoperfusión mantenida. Respuesta sistemática frente a una quemadura. Las liberaciones de proteína de fase aguda actúan localmente, pero dependiendo de la magnitud del daño, pueden actuar en el resto del organismo, desencadenando una respuesta inflamatoria sistemática. Puede afectar a diferentes sistemas, como por ejemplo sistema cardiovascular, aumento de permeabilidad vascular que llevará a una importante pérdida de líquidos y proteínas desde el intravascular hacia el intersticial. Vasoconstricción periférica y del territorio esplácnico, disminución de la contractibilidad miocárdica y finalmente shock. Sistema respiratorio. Aquí existe broncoconstricción, polipnea en casos severos y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Metabolismo. Incremento del metabolismo basal hasta 3 veces, lo que obliga un agresivo manejo nutricional. Inmunidad. Disminución no específica tanto de la inmunidad celular como humoral, lo que lleva a una susceptibilidad a las infecciones. Cuando la superficie corporal quemada supera el 20% de quemadura profunda en el adulto, los cambios anteriormente descritos desestabilizan severamente el medio interno. Este proceso es gradual y evolutivo, distinguiéndose 2 fases. Fase aguda, primeras 48 a 72 horas. Se produce pérdida masiva de electrolitos, proteínas, células sanguíneas y líquido hacia el intersticio y el ambiente, llevando finalmente al shock hipovolémico en presencia de un edema generalizado. Fase subaguda, después de 48 a 72 horas. Si no se ha efectuado adecuado manejo, se produce anemia, hipercatabolismo, desequilibrio hidroelectrolítico, manejo
colapso circulatorio y finalmente pérdida de funciones globales multiorgánica. Clasificación de las heridas. Primer grado o eritema, epidermis. Quemadura A, superficial, vasodilatación. Segundo grado superficial, epidermis y dermis papilar. Quemadura A, fibrotenular, alteración de la permeabilidad. Segundo grado profundo, epidermis y dermis, reticular variable. Quemadura B, intermedia, coagulación plexodérmico superficial. Tercer grado o de espesor total, quemadura B profunda, coagulación plexodérmico profundo. Rol de enfermería en las quemaduras. Manejo local de las quemaduras. Los principios quirúrgicos en el manejo local de las quemaduras son preservar la vida, prevención y control de la infección, conservación del tejido vital, mantención de la función, cierre oportuno de la herida por quemadura. Este video ha sido realizado por alumnas de enfermería de la Universidad Andrés Bello, señorita Karen Becerra, Camila Pino, Marcela Quijada, Gabriela Rivas.